La palabra del Señor en Hechos capítulo 14, versículos 8 al versículo 18, dicen de la siguiente manera: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. El capítulo 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles nos hablan del trabajo misionero que Pablo y Bernabé realizaron por primera vez en las provincias y colonias de Asia Menor, hoy Turquía, al norte del mar Mediterráneo. En todo vemos que los misioneros obedecieron la voz del Espíritu Santo que había dicho a Ananías cuando le ordenó que fuera a Saulo de Tarso para confirmarle su llamamiento. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo y Bernabé se encontraban en su primer viaje misionero. Los resultados de la proclamación del Evangelio fueron de gran bendición en aquellos lugares que visitaron, aún con experiencias un tanto desagradables como el rechazo de los judíos, sus amenazas de muerte y constantes persecuciones en la mayor parte de las ciudades de esos lugares. En el versículo 19 dice que apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Con todo, cuando regresaron a Antioquía de Siria, de donde partieron, dice el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Regresando al relato que nos ocupa en esta hora, y aunque el énfasis está en la curación del hombre cojo de nacimiento en la ciudad de Listra, colonia romana, nos vamos a enfocar en los versículos 13 al 17, y nuestro tema entonces para esta ocasión es un mensaje cuyo centro es Dios. Un mensaje cuyo centro es Dios. Un mensaje cuyo centro es Dios, porque primeramente reprueba todo lo que afecta su adoración. Dicen los versículos 13 al 15 de la primera parte del 15. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Vemos que la sanidad del cojo de nacimiento trajo un profundo resultado en los habitantes de Listra, pero resultó que ellos se equivocaron. No habían visto la gracia del reino de Dios que se recibe solo por medio de la fe en Jesucristo. Su fe estaba depositada en sus dioses que según ellos habían descendido en forma humana. Vemos que a Bernabé lo llamaron Júpiter, Zeus para los griegos, el padre de los dioses según la mitología, y a Pablo, Mercurio, Hermes para los griegos, el mensajero de los dioses, patrón del comercio y de la elocuencia. Dice el versículo 13, que el sacerdote de Júpiter con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios a los misioneros. Esto fue más que el rechazo a la idolatría que caracterizaba a los judíos desde tiempos remotos, que caracterizaba a cada uno de ellos como un pueblo monoteísta, pueblo que adoraba solo al Dios vivo y verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fue aquel sentimiento a todo lo que afecta el honor que solo a Dios merece, que hace al verdadero cristiano se sienta herido por toda la deshonra hecha a Dios y se llena de dolor cuando se le trata como divino. Los misioneros quedaron atónitos ante el intento de involucrarlos en un acto blasfemo, y dice el escritor, rasgaron sus ropas en un dramático gesto de protesta y enojo. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, dice el versículo 15. Y quizá una y otra vez lo repitieron en medio de los gritos de los listrianos. Somos de su misma naturaleza. Estaban primeramente deshaciendo la idea de una visitación de sus dioses, y en segundo lugar estaban diciendo, el único que merece toda adoración es el Señor, creador del universo, y como siervos de este Dios eran libres de todo interés personal. En la Biblia vemos el pecado que más aborrece Dios y donde el pueblo constantemente practicó fue la idolatría. En el monte Sinaí se hicieron un becerro de oro para adorarlo y para que los guiara en el desierto, mientras Moisés estaba en la cima del monte. Más adelante adoraron la serpiente de metal que Moisés levantó en el desierto. Una vez estando en la tierra de Canaán, volvieron a cometer este pecado, rindiendo culto a los Baales. El reino de Israel se dividió después del rey Salomón, porque el pueblo junto con sus gobernantes dejaron a su Dios y vivían adorando a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Esto es lo que más le disgusta a nuestro Salvador, que rindamos honor y reverencia a otros dioses, o que al hombre se le trate como a Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, dice el Salmo 115:1. Un mensaje cuyo centro es Dios, porque proclama al Dios que llama a la conversión. Dice el versículo 15 en su segunda parte, o siguiendo el texto, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Somos hombres semejantes a ustedes. No somos dioses, pero sí mensajeros de una proclamación divina. Os anunciamos al Dios vivo, el Dios que reclama la adoración de sus criaturas, el Dios que señala la necesidad de elevar la mirada hacia Él por medio de Jesucristo, el Dios que pide al hombre se arrepienta de sus pecados, que deje las vanidades de este mundo y con una mirada de fe llegue a la conversión con el poder de su Espíritu Santo. Este era el mensaje de los misioneros a los listrianos. Este es el mensaje que en
más de 20 siglos se ha proclamado y que miles y miles de hombres en todo el mundo han sido rescatados de su vana manera de vivir para vivir una vida abundante, no en riquezas materiales, sino experimentando día a día la presencia del Salvador en sus vidas, entre los cuales estamos nosotros. Este es el mensaje que usted y yo debemos proclamar a los hombres que viven sin Dios y sin esperanza. Será tema de eterna canción que los santos sabrán repetir. Este es el mensaje para usted que aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Él quiere gobernar su vida. Él quiere ayudarle en sus problemas. Él quiere darle vida eterna. Como dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un mensaje cuyo centro es Dios, porque proclama al Dios creador de todo cuanto existe. Sigue diciendo el versículo 15. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta proclamación era una novedad para los habitantes de Listra, quienes como otros gentiles se dice que consideraban que diferentes dioses controlaban distintas zonas y esferas del universo creado por algunos de sus dioses. En contraste con esas ideas, los misioneros dan a conocer el poder y la gloria del Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, recalcando las diferentes esferas de su obra creadora, quien no necesitó de nadie en ningún sector de la creación. Dios creó todas las cosas de la nada como un acto libre de su voluntad. Dice la pregunta 9 del Catecismo Menor: ¿qué es la obra de creación? Y contesta: la obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que Platón, Aristóteles y otros grupos como los gnósticos y maniqueos pensaban acerca del origen del mundo estaba en contra de la doctrina de la creación. Decían: Dios no es creador, sino solamente el diseñador y el arquitecto del mundo. La teoría de la evolución, que presenta la materia sin principio, atribuyendo el origen de la vida a la generación espontánea, es una idea anticristiana y atea. Los creyentes creemos en el Dios que proclamaron los misioneros, el Dios todopoderoso que creó todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y junto con el apóstol Juan podemos alabarle diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un mensaje cuyo centro es Dios, porque proclama al Dios de la paciencia. Dice el versículo 16: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aquí los misioneros están pensando en las naciones gentiles, a quienes Dios no trató con ellos dando mandamientos como a su pueblo Israel desde tiempos remotos. Por tanto, vemos aquí que les permitía andar en sus propios caminos, llevando una vida desordenada y pecaminosa. En mucho tiempo Dios fue paciente con estos hombres y de esta manera les mostró su amor al no destruirlos por cuanto no honraban su nombre. Pero en esta edad, en este tiempo, en este nuevo día manifestado con la presencia de su Hijo Jesús, Él demanda arrepentimiento y adoración. El Evangelio está abierto para todos los hombres, ya no solo Israel. Y hoy como ayer, Dios sigue siendo paciente con los hombres. Cuánto amor tiene a la humanidad que no le honra y que no obstante le sigue sustentando.
qué tan paciente es con nosotros, que ya le conocemos, que no cumplimos con nuestros deberes con Él. Sin embargo, nos sigue mostrando su misericordia. Dios no es como nosotros, los humanos, que fácilmente perdemos la paciencia. Los evangelios nos dicen, por ejemplo, que cuando algunos samaritanos no recibieron a los mensajeros de Jesús, que llegaron a su aldea para hacer preparativos al maestro, regresaron y dieron la noticia. Y dice la Biblia, Jacobo y Juan, viendo esto, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Y Jesús respondió: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, 52 al 56. El Señor es paciente con sus enemigos, es paciente con los hombres y les sigue dando oportunidades para que se vuelvan a Él. ¿No es así? ¿No nos mostró su amor cuando andábamos perdidos cual hijo pródigo? ¿No nos protegió de todo mal y nos llevó paso a paso a su presencia para conocerlo? ¿No sigue siendo paciente con nosotros aun cuando no le buscamos y somos indiferentes a sus mandamientos? Saber que Dios tiene paciencia nos motiva a pedirle perdón y estar dispuestos a entregarnos a su servicio. Finalmente, un mensaje cuyo centro es Dios, porque proclama al Dios bondadoso y dador. Dice el versículo 17: Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No se dejó a sí mismo sin testimonio. Bien dicen los teólogos que Dios se da a conocer con su poder en las obras de la naturaleza y de su providencia. Y esto lo vemos claramente en las Escrituras. Pablo, por ejemplo, escribió en su carta a los romanos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También dijo a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17, 24 a 26. Dice el texto: haciendo bien. Por supuesto que todo lo que procede de Dios es bueno. ¿O acaso en algún momento hemos recibido un mal de parte de Dios? Cuando tenemos problemas, cuando nos enfermamos, ¿pensamos que Dios es malo porque nos deja sufrir? Ese es uno de los argumentos de los ateos. Si Dios existe, ¿por qué no detiene la maldad y el sufrimiento de tantos niños con enfermedades incurables? ¿Qué clase de Dios es este que deja la desigualdad social y muerte de tantos inocentes? Nosotros sí lo entendemos. Dios permite que pasemos por diferentes pruebas porque así nos enseña cosas buenas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Además de que somos nosotros, por causa de nuestro pecado, que buscamos los males que nos vienen. Aún las mismas enfermedades vienen por causa de nuestra debilidad. No nos las manda Dios. Dice aquí: dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es así como los misioneros presentaron al Dios bondadoso y dador de todas las cosas que benefician a este mundo. Vemos que los misioneros
fueron dirigidos por el Espíritu de Dios, por la sabiduría del Señor. Los había usado ante los judíos en otras ciudades, citando las Escrituras, porque ellos las conocían. Y ahora, ante un auditorio gentil que no necesitaba de pasajes del Antiguo Testamento, su mensaje es diferente, ilustrando con la naturaleza y presentando al Dios vivo y verdadero como el único que merece adoración de los hombres, quien nos llama a la conversión, el Dios de paciencia, bondadoso y dador de toda buena dádiva, además de haber sanado al hombre cojo de nacimiento. Es al Dios que confesamos y proclamamos. Es a quien debemos dar toda honra y gloria. Que en uno le adoremos, que digno es de nuestra alabanza. Y como dijo Judas en su versículo 25, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, gracias por darte a conocer a nosotros, hombres falibles y con conocimientos limitados. ¿Quiénes somos los hombres para exigir una revelación más tangible de tu existencia? Sino que bastan las obras de tu creación en la tierra y en el firmamento. Lo que vemos, el orden que hay en tu creación, el potencial que tenemos como seres humanos, racionales y especiales, hablan de tu existencia como todopoderoso y digno de adoración. Gracias por ser paciente con nosotros. Gracias por invitarnos a vivir en ti con una mente renovada. Gracias por ser bondadoso y dador. Ayúdanos a adorarte con el corazón, a reconocerte siempre como la fuente de nuestra existencia. Seas tú dirigiendo nuestros pasos hacia tus moradas eternas. Danos fuerzas en medio de las pruebas para vencer y no desmayar, ahora y siempre, en Jesucristo. Amén.